¿Cómo iniciar en Airbnb en México desde absolutamente cero? Ya sea que seas dueño de alguna propiedad o alguien te dio su propiedad para que administraras y rentaras por Airbnb, en este video te voy a enseñar las bases que necesitas para poder iniciar en el negocio de Airbnb de manera correcta. Si tú no me conoces, mi nombre es Manuel Cruz, llevo más de 3 años administrando y rentando propiedades a través de Airbnb. He vendido más de 5 millones en los que va en estos 3 años a través de esta plataforma. Y todo lo que te voy a enseñar es desde mi absoluta experiencia. Así que quédate hasta el final del video para que aprendas todas las bases que necesitas para iniciar a rentar tu propiedad en Airbnb y que inicies con estructura y dirección. Así que vamos al video. Ok, una de las cosas principales que tenemos que saber dentro de Airbnb, obviamente, es la ubicación, ¿no? Y he tenido bastantes preguntas respecto a eso de, oye Manuel, ¿y será que mi propiedad funciona para hacer Airbnb? Es que estoy en X lugar y esto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo les digo principalmente? Ok, la ubicación, ¿qué es lo primero que tienes que revisar? Airbnb funciona en donde existe un flujo constante de personas que necesitan hospedarse por periodos cortos. Y aquí es donde está el error más común, que esto no significa solamente playa. La gente cree que solamente los alojamientos que están en playa, en un tipo turismo así, se puede hacer Airbnb, pero no necesariamente. ¿Por qué digo que no necesariamente? Porque Airbnb funciona, por ejemplo, en pueblos mágicos, funciona en ciudades con turismo cultural, zona de negocios también, ciudades con hospitales importantes, lugares donde normalmente hay eventos, congresos y de esta forma, o ciudades donde llega gente constantemente por trabajo, por ejemplo, ¿no? Te doy un ejemplo muy claro de lo que está pasando ahorita en Ciudad de México. Mucha gente viene a Ciudad de México por el Mundial y en México no hay playa. Entonces, eso quiere decir que Airbnb funciona justamente donde hay un flujo constante de personas. Y muchas veces se debe a ese tipo de cosas. Así que la pregunta que tienes que hacer es, ¿hay gente que está viajando constantemente a mi ciudad y buscando dónde quedarse? Si la respuesta es sí, entonces puede haber oportunidad para que tú hagas Airbnb. Si la respuesta es no, posiblemente pues no pueda funcionar hacer el tema de Airbnb. Ahora, una vez que determinamos que Airbnb puede servir en nuestra propiedad, ¿qué es lo que hacemos, no? Tienes que entender esto. Las rentas vacacionales es un negocio en sí mismo. Probablemente si tú eres dueño de una propiedad, o ya sea que tienes un negocio también, o tienes un alto cargo dentro de alguna empresa, pero si tienes un negocio, todos los negocios funcionan, digamos, con esos 3 pilares, ¿no? Por una parte tenemos una parte administrativa, tenemos la parte operativa y tenemos la parte comercial, que es las ventas, ¿no? La operación es cómo entregamos el servicio y la administración es el administrar justamente esos recursos. Y las rentas vacacionales también funcionan de esta manera, es un negocio en sí mismo. ¿Qué quiere decir? Que tenemos ciertos pilares también a la hora de hacer Airbnb. Tenemos pilares igual administrativos, como puede ser llevar un control de los gastos y los ingresos que se tienen de la propiedad. Ingresos obviamente pues con Airbnb. Gastos puede ser por ejemplo por el pago de los proveedores, de repente que le pagamos a personal de limpieza, le pagamos a personal de mantenimiento, compramos insumos para la propiedad. Esto digamos que quiere decir como gastos o que implica, y esto pues cae o recae en una actividad administrativa. Dar seguimiento a las reservaciones, planificar el personal, gestionar cobros dentro del Airbnb y en el caso de que seas administrador de propiedades como yo, reportar al propietario lo que se ingresa y lo que se gasta. En la parte operativa tenemos lo que se conoce pues como las limpiezas, compra de insumos, check-in, check-out, mantenimientos. Obviamente hay ciertas cosas operativas que yo te recomiendo que tú hagas independientemente seas administrador o dueño de la propiedad. Por ejemplo, sucede mucho que hay propietarios que hacen la limpieza por querer ahorrar dinero. Y la realidad es que esto te quita muchísimo tiempo. El tema de estar en la operación te quita mucho tiempo para que tú puedas seguir mejorando tu servicio, para que puedas enfocarte en lo que realmente importa, que es personalmente, y esta es mi opinión, en la parte comercial, que es aquí donde se encuentra el dinero, en el tema comercial, ¿no? En ese caso es estar subiendo y optimizando el anuncio de Airbnb, estar respondiendo a las consultas, estar constantemente optimizando los precios. Yo creo personalmente que aquí es donde uno debe de enfocar su energía en el tema comercial y dejar las actividades operativas, en este caso, por ejemplo, como las limpiezas, los mantenimientos y esas cosas, a gente que se dedique más a esto, ¿no? Tener un personal de limpieza,
Obviamente, pues todo este personal de limpieza puedes entrenarlo para que haga la limpieza de la manera correcta y como a ti te gusta. Pero digamos que esos son como los pilares o actividades que se hacen dentro del tema del negocio de Airbnb. Ahora, la pregunta que muchos me hacen también, Manuel, ¿qué necesito antes de empezar a hospedar? Ok, te voy a compartir las amenidades básicas que requerimos antes de empezar a hospedar. Eso es obviamente sumamente básico y eso te lo comparto por si tú estás en el punto de amueblar tu propiedad o incluso si ya la tienes amueblada, también puedas verificarlo a través de esta forma. Y una cosa más, recuerda que en el link de la descripción tienes una carpeta que te va a llevar a recursos y justamente en uno de los recursos tengo una lista, un checklist con esas habilidades que te voy a estar diciendo a continuación. Puedes entrar al link, ingresar, descargar la carpeta de recursos para que des sus primeros pasos. Ahora, las amenidades básicas, por ejemplo, en las recámaras obviamente requeremos almohadas. Y yo les digo que si es posible dos por huésped, ¿no? Porque es mucho más cómodo tener dos almohadas por huésped. Un juego de sábanas también, algo que yo te recomiendo es tener dos juegos de sábanas por cama. Y eso lo recomiendo porque imagínate cuando hacen limpieza, tenemos una entrada de huéspedes y a la vez tenemos una salida de huéspedes. Muchas veces el estar lavando blancos es de las cosas que más tiempo conllevan. Entonces, para que no te tengas que atorar lavando, pues es mucho mejor tener otro juego ahí a la mano, ¿no? Obviamente, si en tu ciudad aplica tener el tema de aire acondicionado o ventilador en su caso, ¿no? En el tema de la sala, una de las cosas que te recomiendo tener, obviamente, es televisión con TV abierta y streaming, aire acondicionado, ventiladores y tener wifi también dentro de la propiedad. Eso de las cosas básicas. En la hora de los baños, por ejemplo, algo básico que requerimos es tener toallas de baño, jabón de baño también, muy importante para los huéspedes, gel de ducha, champú, tener agua caliente, secadora de cabello, es lo que recomiendo mucho, sobre todo para las huéspedes que son mujeres. Papel higiénico, obviamente lo necesario para la estancia del huésped. Y yo también recomiendo tener un espejo justamente para las huéspedes. Mujeres que les gusta hacer Airbnb. Rentar Airbnb, perdón. En el tema de la cocina, algo también que recomiendo tener es el tema de la cafetera y ofrecer café, creo que es muy importante, microondas, licuadora, una batería de cocina completo para que el huésped pueda, en este caso, cocinar si lo requiere. Y si la renta es extranjero, sobre todo la tostadora, ¿no? Que es muy común. Una de las cosas básicas. Obviamente, pues el refrigerador también. En el cuarto de lavado, algo que yo te recomiendo tener es un centro de lavado, más que nada para tu uso. Eso para poder evitar el gasto de lavandería. Y eso también nos ayuda a obtener estancias largas. O sea, huéspedes que se quedan 7, 15, 30 noches. Esto nos ayuda mucho dentro de Airbnb. Obviamente tener también cosas básicas como el escoba, trapeador, artículos de limpieza para que si el huésped quiere limpiar la propiedad esté ahí disponible. Trapos de cocina también para poder estar limpiando. Como tips extra, algo que te recomiendo es tener instrucciones de cómo usar las cosas en cosas de que posiblemente no sean de uso común. Tener un marco de bienvenida con el nombre del huésped y marco con información de Wi-Fi. Cosas bien importantes para iniciar el tema del Airbnb. Y obviamente algo que yo siempre recomiendo, tanto a administradores como propietarios, es tener un inventario de la propiedad. Te lo recomiendo tener tanto fotográfico como en lista. ¿Esto para qué? Pues para tú saber realmente qué es lo que tienes dentro de la propiedad y en caso de que algún huésped haga algún daño, algún deterioro, pues tú sepas que realmente estaba ese artículo dentro de la propiedad. Ahora, para el tema de subir la propiedad a Airbnb, ¿cómo vamos a crear un anuncio exitoso? Y un anuncio, cuando hablamos de un anuncio, me refiero a justamente el subir tu propiedad a Airbnb. Y ves aquí, dice anuncios. Yo aquí tengo algunos anuncios publicados dentro de Airbnb. Entonces, tu propiedad se le conoce dentro de Airbnb un anuncio, para que no se malentienda. Entonces, esto es lo que un huésped ve a la hora de querer rentar tu propiedad. Como puedes ver, esta es una de las propiedades que yo administro. Esto es lo que el huésped va a ver dentro
de la propiedad, y para que tú puedas tener, digamos, todo esto, hay una manera de poder crear el anuncio, que es justamente a lo que te voy a compartir a continuación. Tienes que entender que el anuncio es como un embudo de ventas, ¿no? Que va a estar vendiendo por ti. Por ejemplo, yo lo que te decía, este anuncio está estructurado de tal forma que si un huésped quiere venir a la propiedad, pues obtenga toda la información que él requiere, ¿no? Tanto en el tema de fotos, tanto en el tema de amenidades. Por ejemplo, este distintivo que ves de favoritos del huésped es de los mejores distintivos que podemos tener. Las evaluaciones también son sumamente importantes. Y obviamente el tema de tener descripciones que pues ayuden justamente a resolver cualquier duda que tenga el huésped. Ahora, ¿cómo vamos a hacer este anuncio? Y esa es las cosas más importantes que siempre digo a mis alumnos. Fotos profesionales. Sumamente importante el hecho de tener fotos profesionales. No es lo mismo un anuncio que han sido tomadas con fotos de tu iPhone a fotos profesionales. Cuando yo implementé esto, mis reservas aumentaron muchísimo. Y descripciones también, descripciones en las fotos, sumamente importante. Por ejemplo, te estoy dando aquí un ejemplo del tipo de fotos que yo utilizo. Esos son fotos profesionales justamente, tomadas por un fotógrafo, tomadas y editadas por un fotógrafo profesional. Se ve claramente aquí que es profesional. Además que va a destacar entre los otros anuncios. ¿Por qué? Porque al final recuerda que estás compitiendo con otras personas, ¿no? Que también quieren rentar sus propiedades en Airbnb. Te voy a dar un ejemplo. Imagínate que tú eres un huésped y vas a ir a viajar a una ciudad. Por ejemplo, el mismo anuncio en la misma mismo condominio, te das cuenta que es muy diferente el tipo de foto. O sea, que la propiedad se ve bien, pero imagínate si implementar esta propiedad fotos profesionales, ¿qué tanto más no podría hacer, no? Ahora te voy a compartir, por ejemplo, otro alojamiento, ¿no? Que puede ser que también no tenga fotos profesionales. A ver. Por ejemplo, de esto. Son fotos tomadas con el iPhone, claramente. Que digo, la propiedad obviamente está muy bien, pero imagínate, ¿tú qué crees que destaca más? ¿Este? ¿Este que estás viendo justamente a continuación? O por ejemplo, mi anuncio que yo tengo. Ve, tan solo mi foto de portada ya destaca muchísimo más. Y ve, o sea, ve la sala. Ve fotos de la cocina. Ve fotos de las recámaras. Todas profesionales. Entonces, es una de las cosas en las cuales yo incito bastante a mis alumnos en invertir en esto. Ahora, para llenar también la descripción tenemos que tener un título estratégico. Obviamente, el título, tanto como la foto de portada, son las cosas más importantes dentro de Airbnb. Yo me enfoco, por ejemplo, en los beneficios, enfocado a mi tipo de cliente. Una descripción clara. El idioma en inglés lo puedes también agregar. Y las ubicaciones y distancias de lo que está el anuncio, tu propiedad en ese caso, ¿no? Ahora, yo veo aquí un gran problema dentro de los anfitriones, es de que no saben cómo generar una descripción. Y hoy estamos en 2026, gente, y obviamente nosotros nos apalancamos de lo que es la inteligencia artificial. Eso que estás viendo aquí también es la información que tú debes de dar a la inteligencia artificial. ¿Para qué? Para que pueda ayudarte a crear mejores descripciones. En dónde se ubica, el tipo de propiedad que tienes, la distribución, yo cambio por aquí, capacidad de huéspedes, las amenidades, cuál es tu huésped ideal, lo que hace más valiosa tu propiedad, lugares cercanos, todo esto es información que tú le das a la inteligencia artificial. ¿Para qué? Para que te cree descripciones que nosotros posteriormente vamos a poner en nuestro anuncio de Airbnb y que la gente puede ver. Y por ejemplo, cuando la gente quiere ver aquí en la descripción,
puede ver justamente. Es una descripción enfocada a eso. Entonces, al día de hoy ya no necesitas tú matarte la cabeza para crear una descripción, sino que tenemos a la inteligencia artificial en este caso. Que por cierto, en el link de descripción, en la carpeta de recursos, te voy a dejar un prompt para que tú solamente le pongas la información de tu propiedad y la inteligencia artificial te ayude a crear descripción enfocada justamente en lo que Airbnb te pide. Tienes el link en la descripción. Y una de las cosas importantes también dentro de la configuración de tu Airbnb es tener las amenidades completas. Y dentro de la configuración me refiero a dentro de la configuración de tu anuncio, que aquí te voy a enseñar dónde lo editamos. Por ejemplo, yo voy a modo anfitrión, voy a ir a mis anuncios, los voy a seleccionar y aquí donde yo edito toda la información de mi anuncio. Entonces, aquí yo edito las amenidades, las reglas, la hora de check-in, la hora de check-out, la guía de llegada, instrucciones de salida. Todo esto yo lo edito justamente ahí. Y es sumamente importante que lo llenes dentro de tu Airbnb. Reglas importantes para cuando vayas iniciando el tema de Airbnb es activar la promoción de anuncio nuevo, que es un 20% de descuento. Yo lo que te recomiendo es, das tus primeras, eso aplica solamente a las primeras 3 reservas. Tus primeras 3 reservas las das con descuento para que la gente conozca la propiedad. Incluso algo que te recomendaría es poner dentro del título la palabra nuevo o algo así. ¿Para qué? Para que la gente entienda pues que estás dando un buen precio, que es nuevo y quieres darlo a conocer, ¿no? 3 reservas a un bajo precio. Ofrecemos unas experiencias, conseguimos calificaciones de 5 estrellas y empezamos bien dentro de Airbnb. Activar descuentos también, algo que me funciona a mí bastante, descuentos semanales y mensuales para llenar calendarios. Es justamente de las cosas importantes para hacer Airbnb. Ahora, una de las cosas que más dudas tienen la gente, el tema de impuestos, administración, sobre todo en México. Manuel, ¿cómo funcionan los impuestos en México? Y para eso tengo un video específicamente hablando del tema de impuestos de fiscalidad de Airbnb en México. Te voy a dejar por aquí una tarjetita al final del video, también tienes, que te va a llevar a este video. Si no, también te lo dejo en el link de la descripción. ¿Por qué? Porque eso es un video, otro video más largo donde me meto a profundidad en el tema de impuestos. Si quieres aprenderlo, te recomiendo que vayas a verlo. Y pues bueno, antes de finalizar este video, quiero hacerte la invitación a de que agendes una llamada conmigo, en el cual yo voy a revisar tu caso, voy a ver el tema de tu propiedad. ¿Para qué? Para ver si mi programa y mi acompañamiento puede ayudarte a que inicies de manera correcta con el tema de Airbnb, para que inicies con el pie derecho, sin cometer errores que en su momento yo cometí, con estructura fiscal también. Una de las cosas que más yo ayudo a mis alumnos es tener estructura fiscal y una manera en cómo nos ahorramos el tema de impuestos que no mucha gente ni anfitriones en México sabe. Una de las cosas que también incluye mi programa. Entonces, para eso es esta llamada, para yo ver tu caso y ver si te puedo ayudar. Realmente empezar a trabajar de la mano. Si no te puedo ayudar, pues también te lo diré, ¿no? Tienes un link en la descripción de este video para agendar una llamada. Soy yo el que tiene mis llamadas. Tómatelo en serio, el hecho de agendar una llamada para que podamos hablar tú y yo. Soy yo el que te da el acompañamiento. No hay tutores externos. No hay de que si otra persona te va a dar las clases. No, soy yo el que te lleva de la mano para que puedas hacer de tu propiedad un Airbnb exitoso. Sin nada más que agregar, me gustaría saber qué te pareció este video. Coméntalo aquí abajo, un like también me ayuda bastante. Y pues nada, gente, nos vemos en un siguiente video.